estación experimental como director técnico en febrero del año 95. Mi experiencia hasta ese momento y mi conocimiento de la estación experimental, además de aquellas cosas que son corrientes que alcanza a conocer un estudiante de la Facultad de Agronomía, a la cual siempre la estación experimental tuvo una ligazón formal o informal a través de convenio o de hecho. Mi conocimiento más profundo en esa época de la estación experimental era por haber sido realmente beneficiarios durante un periodo prolongado de sus servicios. En mi desempeño en la actividad privada, especialmente en el norte del país, en Salta y Jujuy, muy a menudo acudía a la estación experimental como fuente de información y como fuente de paquetes tecnológicos para algunas actividades productivas que en aquellas provincias recién comenzaban a desarrollarse. Específicamente el caso, por ejemplo, de la soja. Pero donde se extendían también en aquella época conocimientos que acumulaba la estación experimental en otros cultivos de la época, como podía ser el maíz y el sorgo. En ese sentido, mi perspectiva en aquella época es que la fuente de información para la expansión de la frontera agropecuaria, que era la política en boga en el momento, en el norte del país se encontraba en la estación experimental. Y de ahí es que yo, como asesor técnico, en alguna forma, por necesidades propias, pero por una cuestión de hecho, uno se transformaba también en un difusor de los paquetes tecnológicos que preparaba la estación experimental. Es en esa circunstancia en que yo estaba en pleno desarrollo de mi actividad profesional en el norte del país, cuando se me ofrece la dirección técnica de la estación experimental. Llego acá con esa perspectiva que tiene la estación experimental, pero como un hombre desde afuera de la estación experimental. Sin embargo, ese conocimiento que tuve de la estación experimental en mi época de estudiante y en mis primeras épocas de profesional como docente de la Facultad de Agronomía, me llevaban a sentir por ella un gran respeto. Y no desconocía realmente la trayectoria y los aportes que había realizado desde su creación. Digamos, casi anecdotario, debo decir que siendo estudiante todavía temprano de agronomía, hice una pasantía acá en la estación experimental en área de suelos durante un cierto periodo, en un periodo en que la estación experimental todavía estaba sufriendo los cimbronazos que ocasionó la intervención de la institución cuando se dieron por terminadas las funciones del doctor William Cross. El hecho cierto es que para el mundo exterior a veces puede pasar un poco desapercibida. Sin embargo, para quienes estamos
en la producción agropecuaria, tenemos relación con la producción agroindustrial de la provincia y del norte del país, tenemos un conocimiento más acabado de cuáles han sido los aportes que a través de su trayectoria, a través de este siglo de existencia de la estación experimental, ha brindado la estación experimental para el desarrollo agroindustrial y económico y social de esta región del país. Cuando yo me hice cargo de la estación experimental, realmente la estación experimental tenía una estructura organizativa moderna. Estaba organizada de una forma matricial, en la cual había una estructura administrativa constituida por las secciones especializadas y las áreas administrativas correspondientes, y estas eran cruzadas por los programas y proyectos de investigación, donde cada sección hacía su aporte de recursos humanos y técnicos, digamos, y de equipamiento técnico a cada uno de estos programas y proyectos. Esto determinaba que los programas y proyectos de investigación fueran de carácter inter e intradisciplinarios, lo cual permitía el abordaje de los problemas de una forma integral. Es decir, que en los hechos, los programas de investigación de la estación experimental están trabajando fundamentalmente sobre sistemas productivos más que sobre un aspecto determinado del sistema productivo, por esa integración interdisciplinaria. Esta organización matricial realmente es una organización moderna y eso no tenía por qué ser modificado. Algunos aspectos que hacían a la efectividad de algunas funciones. Por ejemplo, la estación experimental tenía en marcha varios programas de mejoramiento y era la proveedora natural de los nuevos cultivares creados. Por ejemplo, en el área de soja, en el área de trigo, especialmente en granos, poroto, maíz. Pero el sistema de difusión de los nuevos materiales creados era demasiado lento. Yo sostenía que el objetivo final de estos programas de mejoramiento, el objetivo final se lograba cuando los materiales creados estaban difundidos a nivel comercial a escala del productor y que había que acelerar los tiempos entre que el producto era creado y el que llegaba al productor. Entonces, yo creo que eso fue uno de los logros de la gestión. Interesamos al sector privado, a empresas semilleras, para que en forma asociada con la estación experimental, ellos se ocuparan de esa parte de la difusión. Es decir, nosotros proveíamos la semilla original y ellos se encargaban de multiplicarla y proveer esas semillas certificadas de variedades registradas a los productores. Eso fue bastante exitoso, tanto en el caso de poroto como en el caso de soja fundamentalmente. Y hoy en día sigue vigente y tan es así que en el caso de soja, a través de esta asociación con terceros, ¿verdad?
se ha logrado que variedades de soja como la Munasca RR hoy esté difundida, creo que ocupando más del 50% de la superficie sembrada en Bolivia, se esté difundiendo en Paraguay y tengamos en marcha el registro de una inscripción de una variedad en el Brasil. Importaba por el momento en que se vivía, estábamos en la década del 90, segunda parte de la década 90, año 95, es que el centro de lo que eran las actividades agrícolas, que habían tomado ya el carácter de actividades empresariales, pasaba por la competitividad. De tal manera, necesitábamos hacer hincapié, más que en la expansión horizontal de las actividades productivas, en su expansión e integración vertical, a los fines de estar en mejores condiciones de afrontar no solo la demanda de los mercados, sino las exigencias de esos mercados en cuanto hace a calidad y cantidad, porque muchas veces no podíamos conquistar mercados porque no podíamos asegurar en forma continua, permanente, los volúmenes necesarios. De tal manera que había necesidad de hacer hincapié en aspectos que hacían a la competitividad, tanto en calidad como en provisión de productos. De tal manera que esa fue una de las orientaciones y es así que esto se ha plasmado a partir del año 98, pero que se profundizó mucho más fuertemente a partir de los 2000, 2001, que se comenzó con la preparación de nuestros laboratorios para que queden acreditados bajo normas internacionales a los fines de poder acreditar los productos que salen de la provincia en estos exigentes mercados externos. Hoy en día eso ha sido fuertemente profundizado y la estación experimental cuenta con una serie de laboratorios del área de química, físico-química, para análisis de productos agroalimentarios y materias primas, y laboratorios de semillas que están acreditados a nivel del Mercosur, laboratorios de fitosanitarios, fitopatología y zoología, que están acreditados por el SENASA a los fines del diagnóstico, a los fines de las actividades cuarentenarias, de tal manera que en ese aspecto la estación experimental entró a jugar un rol que en la cadena agroalimentaria, que antes estábamos ocupados más en la parte de producción y hoy la hemos integrado también con la parte, digamos, de comercialización. Un aspecto importante es esto que no quiero dejar pasar por alto, es que en este análisis de que necesitábamos crecer verticalmente, integrarnos verticalmente, porque la expansión horizontal estaba muy limitada, tenemos que considerar que en Tucumán, en estos momentos no tengo frescas las cifras, pero prácticamente queda muy poca superficie agrícola apta para ser incorporada. De tal manera que el desarrollo tiene que darse por el crecimiento vertical. Más tecnología, más calidad en lo que producimos. Y
en las áreas donde todavía puede haber lugar a una expansión horizontal, que fundamentalmente las áreas con problemas de salinidad de la provincia, requieren inversiones que son importantes y que todavía posiblemente no tenemos el cultivo que tenga capacidad de pago para esas inversiones. Sin embargo, en este sentido de crecer verticalmente, hay una muy buena zona de la provincia de Tucumán que ocupa el 40 al 50% de la yacanera de la provincia, con problemas de drenaje y de capa freática, con problemas de drenaje, que donde el mejoramiento de esas condiciones puede lograr incrementos sustantivos de la producción. Durante esa gestión, poner a la estación experimental también un poco a tono con los tiempos y aproximarla a lo que en ese momento era la frontera del conocimiento y a aquellas ciencias que un poco se habían transformado o se han transformado en un paradigma del desarrollo futuro. En ese aspecto, durante ese periodo, hemos incorporado el área de sensores remotos y de interpretación de imágenes satelitarias, fundamentalmente con tres objetivos. Uno, inmediato, que se cumplió desde el primer año 97, que era el de la estimación de la producción azucarera en pre-zafra, lo cual se consideraba, es decir, el sector azucarero lo considera de suma importancia porque le permite en alguna forma organizar cosecha y comercialización. Debo decir que la estación experimental, con el apoyo en un principio de la CONAE y del Consejo Federal de Inversiones, y luego ya con sus medios propios, ha creado sus equipos de trabajo y viene desde el año 97 hasta la fecha cumpliendo anualmente con esa función. Ese es un objetivo cumplido y que tiene permanencia y continuidad. El otro objetivo era realmente el de tener información prácticamente en tiempo real del desarrollo de las actividades agroindustriales más importantes de la provincia, mediante el relevamiento satelital. Y el tercer objetivo era una herramienta para introducirnos en la agricultura de precisión o agricultura de sitio específico, que, como dije a un comienzo, junto a la biotecnología, serán el paradigma de la agricultura del futuro. Y luego está el tema biotecnología. En el año 2001-2002 se inicia y se crea la sección biotecnología, se contrata personal y hoy es una realidad que está en marcha. Bueno, digamos, esos aspectos eran un poco mirar al futuro. Creo que eso hoy ha sido consolidado, ha sido consolidado fuertemente, son una realidad y hacia el futuro, es decir, este nuevo siglo con el cual arranca la estación experimental, creo que hay que mantener ese objetivo muy preciso, lograr soluciones concretas a problemas concretos. Es necesario establecer que en forma muy simple y muy directa
uno podría decir que la gestación y creación de la estación experimental por este gran empresario y hombre público tucumano, don Alfredo Guzmán, obedeció a objetivos muy concretos, pero con una gran visión de futuro. Muchas veces cuando tratamos de definir los objetivos institucionales, los redondeamos o tratamos de redondearlo en una fraseología que trata de darle más importancia de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, en forma muy simple, uno puede decir que la estación experimental realmente, en esencia, fue creada con el objetivo de dar soluciones concretas a los problemas concretos que presentaba la agroindustria tucumana. En esos momentos de creación no solo era el tema de la agroindustria azucarera, sino también ya se vislumbraba que el monocultivo podía ser contraproducente para el desarrollo de Tucumán. Y la estación experimental también abrigó en esos primeros propósitos el buscar nuevas alternativas de producción, es decir, la diversificación de cultivos frente a la monocultura cañera. Ese propósito, que expresado así parece muy simple, cuando uno comienza a analizar los aportes que ha realizado a través de su historia la estación experimental, se da cuenta que han sido cumplidos con una mística y una fidelidad a esos principios que yo debo decir que realmente asombra. Como muestra, podemos decir que a los muy pocos años de su creación, cuando Tucumán estaba inmersa en una crisis azucarera provocada por un problema sanitario, el problema del mosaico, en muy poco tiempo, la estación experimental proporcionó la solución a ese problema sanitario cuando introdujo las cañas Java, que superaban holgadamente a las cañas criollas que estaban fuertemente afectadas por esta enfermedad. Y ese hecho de gran importancia local trascendió internacionalmente, y tan es así que la estación experimental tuvo algo que ver con luego la exportación de estas cañas de Java a otras zonas azucareras del mundo para solucionar el mismo objetivo, caso de Luisiana, Puerto Rico, etc. A principios ya de siglo también, o digamos en la primera tercera parte de este siglo XX, aparece otra gran crisis sanitaria, que es la del carbón de la caña de azúcar, que también ponía en serio riesgo a la industria azucarera. Ya en ese momento, yo siempre digo que en el caso de las cañas Java, la estación experimental consiguió el pescado para paliar el hambre, haciendo un paralelo al tradicional axioma chino, y que cuando enfrentó la crisis del carbón, ya la estación experimental había aprendido a pescar. ¿Por qué? Porque enfrentó la crisis del carbón con variedades tucumanas seleccionadas en Tucumán. Es decir,
que ya la estación experimental había conseguido crear herramientas propias para enfrentar los problemas. Luego de esto, otro dato muy importante de esa primera época es que ya en esos momentos, en la primera década y segunda del siglo XX, las experiencias del doctor William Cross con fertilizantes definieron que en Tucumán la caña de azúcar respondía a los fertilizantes nitrogenados y que no respondía a los fertilizantes fosfóricos y potásicos. En esa época no existía la urea, pero fertilizantes nitrogenados de origen mineral, en esa época el nitrato de Chile, el nitrato de sodio, por ejemplo. Ese principio establecido, definido por el doctor William Cross a los principios del siglo, prácticamente se mantuvo hasta la década del 60, donde comienzan estudios más profundos sobre la fertilización en caña de azúcar y donde se confirma que había definido el doctor William Cross de que la caña de azúcar respondía a nitrógeno, ya hay urea en este periodo del 60, 70, y que no respondía a fósforo y potasio, ¿verdad? Y así fue que Tucumán y el norte del país, como consecuencia del cultivo de la caña de azúcar, fue el primer consumidor de urea, de fertilizantes nitrogenados en el país. Era un cultivo que entonces estaba aplicando tecnología de fertilización, cuando en el país esta práctica había quedado reducido a prácticas muy intensivas, cultivos muy intensivos del área hortícola y frutícola. También en ese periodo del 60-70 en que se profundizan los estudios sobre fertilización, ya se llega a determinar, ese es un avance con respecto al periodo de Cross, la cantidad. Ya se establece no solo el tipo de fertilizante, sino la cantidad a utilizar por surco o por hectárea. Y además se avanza más allá ya en el diagnóstico de la necesidad de fertilizante a través de análisis del suelo y del diagnóstico foliar. Siguiendo con esta línea de los aportes en la práctica de la fertilización en caña de azúcar, posteriormente nuevos estudios que son una continuidad de aquellos de la década del 70, estudios de la década del 80 y del 90 y del 2000, se profundizan más y se llegan a establecer tablas para el uso de fertilizantes. Se confirma además de que en general en Tucumán la respuesta es a fertilizantes nitrogenados, pero ya por estudios de mayor detalle, de mayor intensidad, se detectan áreas especiales donde hay respuesta a fertilizante fosfórico, se establecen los criterios para la fertilización fosfórica también, y se encuentran algunas áreas aisladas, pequeñas, pero que existen, y a nivel del productor que está en esas situaciones es importante, algunas áreas donde hay respuesta a la fertilización potásica. Entonces podemos decir que en este terreno de una práctica agrícola que en la década del 60 y el 70 era tecnología avanzada, la estación experimental hizo aportes realmente muy importantes y nunca en tecnología uno puede decir que ha llegado al último escalón, pero que hoy tenemos herramientas para manejar de una manera económica
la fertilización de la caña de azúcar es un hecho cierto, a lo cual se agrega estos recientes aportes de la estación experimental también, en lo que hace al uso de determinados fertilizantes de origen biológico que contribuyen fuertemente a reducir la dosis de los fertilizantes sintéticos que evidentemente como consecuencia de la crisis de precios de la industria petroquímica a veces alcanzan valores que resulta difícil que cierren económicamente. Esto es un ejemplo. En el área de la caña de azúcar, para redondear los aportes de la estación experimental han sido innumerables. En forma un poco desordenada, debo decir que, digamos, no puedo dejar de decir que el aporte en lo que hace a la creación de nuevas variedades y a la introducción de nuevas variedades de calidad superior, tanto desde el punto de vista cultural, como industrial, como sanitario, la estación experimental ha sido la fuente de provisión de esos materiales para la industria azucarera tucumana y complementariamente del norte. Llegó un momento en que un 90% del área cañera tucumana estaba ocupada por variedades creadas o introducidas por la estación experimental. Y hoy es esa la situación. Las variedades creadas o introducidas por la estación experimental son las que dominan el panorama varietal de la provincia. La contribución de la estación experimental al desarrollo de la agricultura cañera de la provincia queda demostrada por la alta competitividad que ha logrado la actividad azucarera en la provincia en esta última década. Eso es fruto de los paquetes tecnológicos y varietales, ¿verdad?, que ha instalado la estación experimental. Otra área que realmente se registran aportes importantes de la estación experimental es sin duda en la actividad citrícola. Es decir, el hecho de que Tucumán se constituya en la principal zona limonera del mundo no es un hecho casual. Esto obedece a un largo trabajo que se inicia realmente también en los albores de la estación experimental con la introducción de especies cítricas. En ese transcurrir, la estación experimental contribuyó a la solución de diversos problemas que afectaban y ponían en riesgo esa incipiente citricultura, como fue el problema de la gomosis, donde la estación experimental introdujo los portainjertos que la hacían tolerante a este problema, luego seguido por el problema de la tristeza o podredumbre de la raicilla, donde también la estación experimental jugó un rol preponderante en la introducción de los pies resistentes y la búsqueda de las combinaciones más tolerantes a esta enfermedad, para luego continuar con la introducción y creación de los clones nucelares, que son los que realmente posibilitaron la fuerte expansión de la actividad citrícola del país, especialmente en el noroeste. Hay que agregar que no solo en estos aspectos la estación experimental estuvo abocada a los aspectos de preparar
paquetes tecnológicos o las variedades y especies más adecuadas, sino también que incursionó y se transformó en la impulsora de la primera exportación y exploración de mercados externos para esta actividad que en ese momento era incipiente. La realidad actual de la citricultura realmente obedece en gran medida a esta labor de base de la estación experimental. Otra área importante para la provincia, que también ha recibido aportes significativos de la estación experimental, es el área hortícola. En sus primeras épocas, fundamentalmente en lo que hace al cultivo de la papa, que ha tenido trascendencia en Tucumán, fruto de la labor de la estación experimental y de la introducción de ciertas variedades como la espunta, transformaron a Tucumán en una zona productora de papa primicia. Y esta variedad es la de mayor consumo y comercialización en el país hasta el día de hoy. Por otra parte, en aquellas épocas, toda la papa que se sembraba en el país provenía de semilla importada. Esto significaba una fuerte erogación para el país. Tucumán comenzó a trabajar en la zona de Tafí del Valle, demostró que ecológicamente era una zona apta para la producción de semilla sana, que evitaba la degeneración, entre comillas, que se producía en los cultivares de papa que se sembraban año tras año en el país, y consiguió la declaración de Tafí del Valle como primera zona diferenciada de productora de papa semilla. Bajo esa línea, casi inmediatamente aparecen otras zonas en Tucumán, en la República Argentina, con las mismas características, lo cual corta, ¿verdad?, la importación de papa semilla, significando un ahorro importante para la actividad. De los últimos años, la estación experimental especialmente ha brindado un fuerte apoyo técnico, por ejemplo, la producción de arándanos. Y se está permanentemente en la búsqueda de nuevas alternativas hortícolas en la provincia, por lo que significa en cuanto a la capacidad para crear empleo que tiene esta actividad. Dejar de mencionar que se ha beneficiado con los aportes de la estación experimental es el área de la producción de granos. Acá basta como cita simplemente, en homenaje a la brevedad del tiempo, decir que en trigo la estación experimental fue la introductora de los germoplasmas de origen mexicano que permitieron la difusión del cultivo en el norte del país, y con la creación de variedades de ese origen ha permitido la realidad actual del trigo en la provincia. En soja, realmente la estación experimental, a pesar de sus antecedentes de principios del siglo ya con este cultivo, es realmente en la década del 60, cuando en forma compartida con la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de Tucumán, en un proyecto conjunto, comienzan los estudios sistemáticos en soja que llevan a Tucumán a que en el año 67-68 fuera la primera productora de soja del país, ¿verdad? De manera que se puede considerar a Tucumán como pionera y a la estación experimental como pionera en la introducción de esta oleaginosa en el país. Por otra parte, acá vale rescatar de que también la estación experimental, al principio, introduciendo variedades del exterior,
que permitieron incrementar fuertemente los rendimientos iniciales. Y luego, con su propio programa de mejoramiento, e incluso a partir del año 2001-2002, con la creación de variedades transgénicas resistentes a glifosato, fue la primera entidad oficial en tener variedades resistentes al glifosato. De tal manera que aquí también la realidad sojera del norte del país obedece en gran medida a la labor desarrollada por la estación experimental. Los nuevos desafíos que surgen, además de estos que hemos señalado, es decir, que son permanentes, ¿verdad? Pero nuevos desafíos que surgen a nivel global, ¿verdad? Es el de la energía renovable. En ese sentido, ya en los últimos años, la estación experimental ha abordado estos aspectos mediante programas y proyectos de investigación específicos que hacen tanto a la bioenergía como a otro aspecto que también es importante a escala global y exigencia también de los mercados externos, que es la sustentabilidad en el desarrollo agrícola, especialmente haciendo pie en lo que es sustentabilidad económica, sustentabilidad y aceptación social y sustentabilidad ambiental, ¿no?